Al pensar en cómo Cristo Ansanjón recorrió el camino del Evangelio durante 37 años, dediquemos un tiempo a estudiar la palabra de Dios con el tema El Padre Ansanjón es Dios, Cristo que vino por segunda vez. Siempre que testificamos sobre Cristo Ansanjón, la Madre Celestial y el Evangelio, muchas personas nos preguntan, ¿por qué crees que el Señor Ansanjón es Dios? Algunos, al decir por qué, en realidad lo que quieren preguntar es, ¿cómo puede venir Dios a esta tierra en carne y hueso como nosotros? En otras palabras, lo que realmente están preguntando es, ¿no es Él un simple hombre? Siempre que nos encontremos con este tipo de personas, debemos reflexionar sobre la razón por la que creemos que Cristo Ansanjón es Dios y fortalecer nuestra fe en Él. ¿Por qué crees que el Señor Ansanjón es Dios? Cuando de repente una persona nos pregunta ¿por qué crees que Ansanjón es Dios?, debemos estar preparados para dar una respuesta clara y sencilla a través de la Biblia para que no entremos en pánico pensando en dónde están los versículos. Podemos responder, Cristo Ansanjón es Dios porque nos ha prometido la vida eterna que solo Dios puede dar. O Él es Dios porque nos ha concedido el perdón de los pecados que solo Dios tiene autoridad para dar. O Él es nuestro Dios porque predicó el nuevo pacto que solo Dios puede hacer. Es porque la Biblia y los profetas testifican que aquel que cumple todas estas cosas es Dios, a quien debemos recibir. La Biblia dice que debemos reconocer a Dios cuando viene en carne, como hombre, y habita entre nosotros. Cuando Jesús vino a esta tierra en carne y hueso, hace 2000 años, la gente se llenó de dudas sobre Él, preguntándose, ¿es realmente el Cristo? ¿O es solo un profeta? ¿O es simplemente un maestro muy versado en la Biblia? Un día, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos respondieron, unos dicen que Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? La gente consideraba a Jesús como un profeta o un maestro que conocía la ley más que otras personas. Sin embargo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una profecía sobre el Hijo de Dios había sido dada a través del profeta Isaías 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra. En Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Acaso no está escrito esto por el profeta Isaías? Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba confesando, tú eres Dios que ha venido a esta tierra como el Hijo. Qué contento debió sentirse Jesús. Aunque él nunca reveló su identidad, se alegró de que Pedro respondiera correctamente. Jesús respondió a Pedro diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hoy, nosotros llegamos a conocer el hecho de que Cristo Ansanjón es Dios. Esto no nos fue revelado por los hombres, sino que fue Dios quien nos lo dio a conocer. En otras palabras, Dios, que está en el cielo, nos ha concedido sabiduría y entendimiento para que sepamos que Él es Dios. ¿No es así? Entonces, ¿por qué creemos que el Padre Ansanjón es Dios, Cristo, que vino a esta tierra por segunda vez? Él es Dios porque estableció Sión. Él es Dios porque cumplió la profecía de David. Él es Dios porque nos concedió la vida eterna. Él es Dios porque nos dio el perdón de los pecados. Podemos dar muchas respuestas breves, pero hoy vamos a encontrar pruebas para reconocer a Dios que aparece en la carne con el sermón. Cristo Ansanjón es Dios porque nos ha dado el árbol de la vida del huerto de Edén. Según la enseñanza de Juan, capítulo 5, versículo 39, la Biblia fue escrita para dar testimonio de Dios que viene en la carne. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Si alguien dice ser el Cristo, pero no cumple las profecías de la Biblia, este es un falso Cristo. Debe ser capaz de mostrar una clara evidencia testificada a través de la Biblia. Estas son las Escrituras que dan testimonio de mí. Entonces, ¿no podemos considerar la Biblia como el carné de identidad de Dios? En su carné de identidad figura el año en que nació y su nombre completo. Algunos carnés de identidad incluso pueden mostrar sus huellas dactilares. Su identificación completa está contenida en su carné de identidad. Puesto que Dios dijo, estas son las Escrituras que dan testimonio de mí, seremos capaces de encontrar en la Biblia todos los registros de Dios que viene en carne, como el tiempo en que aparecerá, el lugar donde nacerá y la verdad que traerá. Podemos decir que la Biblia contiene las huellas digitales de Dios. Cristo debe venir según los testimonios de la Biblia y los profetas. Si no coinciden con el carné de identidad de la Biblia, deben ser los falsos cristos o anticristos. Confirmemos que el que nos da el árbol de la vida del huerto de Edén debe ser nuestro Dios. Veamos Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, versículo 34 está escrito: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Podemos ver en la expresión escondidas desde la creación del mundo, en Mateo capítulo 13, versículo 35. Significa que hay importantes secretos que Dios ha ocultado desde la creación del mundo. De entre los 66 libros de la Biblia, ¿no es el libro de Génesis el que contiene el registro de la creación del mundo? A continuación, comprobemos las formas de identificar a Dios, una por una, empezando por el libro de Génesis. Ya que muchos falsos cristos y falsos profetas están apareciendo en esta tierra, necesitamos examinar cuidadosamente la identificación del verdadero Cristo, tal y como está registrado en su carné de identidad, para poder reconocerlo. La razón por la que les explico esto hoy es porque Padre dijo, de ahora en adelante, prediquen diligentemente a Dios. Después de escuchar las palabras de Padre, leí todo el libro de Hechos. Mientras leía, me di cuenta de que el mensaje más importante que todos los apóstoles predicaban era que Jesús es el Cristo. Predicar sobre Dios que vino en la carne a esta tierra en la época del Hijo fue una gran misión para ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer como pueblo de Dios que vive en la época del Espíritu Santo? ¿Realmente predicamos en nuestra época a todas las naciones las buenas nuevas de Dios que vino en la carne, es decir, de Cristo Ansanjón, con la misma diligencia que lo hizo la Iglesia primitiva? No estoy diciendo que no hayamos predicado sobre el Padre Celestial y la Madre Celestial. Sin embargo, en comparación con lo mucho que hemos predicado sobre el día de reposo, la Pascua y la verdad del nuevo pacto, siento que no hemos predicado tanto sobre Padre y Madre. Hay muchas cosas que podemos estudiar. Sin embargo, ahora vamos a centrarnos en el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 8. En Génesis capítulo 2, versículo 8 está escrito: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios puso el huerto de Edén en la tierra como una copia para enseñarnos la realidad que es el eterno reino de los cielos. En el huerto de Edén, Dios creó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Mateo capítulo 13, Dios dijo que hablaba todo en parábolas. Por lo tanto, todo lo que ocurrió en el huerto de Edén es también una parábola que contiene un importante significado profético. En Apocalipsis capítulo 12, Dios ya interpretó a la serpiente que engañó a Eva como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás.
a través de esto. ¿Acaso no podemos entender que todo lo que ocurrió en el huerto de Edén es una parábola? Veamos el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal en Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, en Génesis capítulo 3, podemos ver que Adán y Eva terminaron cayendo en la tentación de la serpiente y comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Veamos Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Finalmente, Adán y Eva fueron tentados por el diablo, y comieron del fruto prohibido. En cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es lo que Dios dijo sobre este árbol. Sin embargo, ¿qué dijo la serpiente? No moriréis. Dijo exactamente lo contrario. Adán y Eva acabaron comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, cometiendo el pecado original. Como resultado, toda la humanidad heredó el pecado de Adán y Eva y está destinada a morir. Entonces, ¿no hay forma de que la humanidad se libere de la maldición eterna del árbol de la ciencia del bien y del mal? Esta es una situación muy grave. El registro de Génesis es tan famoso que ni siquiera muchas personas que no creen en Dios lo conocen. Todo el mundo sabe muy bien que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no conocen el árbol de la vida. Veamos qué enseñanza dio Dios respecto al árbol de la vida en Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva. ¿Y cuánto vivirán? Para siempre. Dios les enseñó que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal tendría como resultado la muerte, y que comer del árbol de la vida tendría como resultado la vida eterna. Entonces, aunque Adán y Eva se volvieron mortales al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué habría pasado si hubieran comido del árbol de la vida? Habrían vivido para siempre. Sin embargo, Dios prohibió a los pecadores extender la mano y comer del árbol de la vida. En el versículo 23 está escrito: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar ¿qué camino? El camino del árbol de la vida. Como consecuencia de su desobediencia, Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén, y Dios bloqueó el camino hacia el árbol de la vida colocando querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que nadie pudiera acercarse. En esta escena hay un detalle específico al que debemos prestar mucha atención. ¿Quién bloqueó el camino del árbol de la vida en el huerto de Edén? Fue Dios, quien bloqueó el camino según su mandamiento. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para desbloquear el camino? Solo Dios puede desbloquear el camino del árbol de la vida. Hermanos, cada personaje de las películas y series tiene su propio papel.
Hay muchos papeles diferentes: el protagonista, los padres del protagonista, los amigos del protagonista o incluso el enemigo del protagonista. Cada uno desempeña un papel diferente. Del mismo modo, la Biblia nos enseña que solo Dios puede desempeñar el papel de abrir el camino del árbol de la vida. A nadie se le puede asignar ese papel solo porque lea la Biblia decenas de millones de veces. Este papel solo puede ser desempeñado por Dios. Es porque fue orden de Dios bloquear el camino del árbol de la vida. Nadie tiene autoridad para anular las órdenes de Dios. En las monarquías antiguas no tenía la orden de un rey gran autoridad. Incluso si un gobernador dijera: me niego a obedecer la orden del rey, sería condenado a muerte. Todos tenían que obedecer la orden del rey. Si este es el caso de la humanidad que vive en este pequeño planeta Tierra, ¿qué pasa con el mandamiento de Dios desde el cielo? ¿Hay alguien en todo el universo que se atreve a desobedecer el mandamiento de Dios? No hay nadie. Puesto que Dios dijo: bloquea el camino, ¿quién es el único que puede decir: desbloquea el camino para que se acceda al árbol de la vida? Solamente Dios, ¿verdad? Por lo tanto, si alguien les pregunta: ¿por qué creen que el señor Ansanjón es Dios?, deben explicarle sobre el árbol de la vida diciendo: según la Biblia, el único que puede abrir el camino del árbol de la vida es Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 13 sobre la historia del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal? Dice que es una parábola. La serpiente representa al diablo y Adán representa a Cristo, el que ha de venir. Entonces, ¿no deberíamos averiguar qué representa el árbol de la vida? ¿Cuál es la realidad del árbol de la vida del que debemos comer para recibir la vida eterna? Para encontrar las respuestas a estas preguntas, veamos lo que Dios nos enseña en Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿qué? Vida eterna. Examinemos cuidadosamente Juan capítulo 6. Según la historia del libro de Génesis, Dios permitió que la humanidad recibiera la vida eterna solo si comía del árbol de la vida. En Juan capítulo 6, según las enseñanzas de Dios que vino a esta tierra en carne y hueso hace 2000 años, ¿qué podemos tener si comemos su carne y bebemos su sangre? Dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así como en el huerto de Edén solo había un camino para recibir la vida eterna, Jesús ha establecido solo un camino por el cual podemos recibir la vida eterna. El Antiguo Testamento es una sombra y el Nuevo Testamento es la realidad. La carne y la sangre de Jesús en el Nuevo Testamento es la realidad del árbol de la vida que aparece como una sombra en el Antiguo Testamento. Es porque Dios dijo: tendrás vida eterna si comes del árbol de la vida en el huerto de Edén. Y Dios también dijo en Juan capítulo 6, tendrás vida eterna si comes la carne y bebes la sangre del Hijo del Hombre. En otras palabras, la realidad del árbol de la vida en la parábola es la carne y la sangre de Jesús, que es Jesús mismo. Podemos confirmarlo a través de la Biblia. Continuemos con el versículo 54. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Está escrito que el que come a Jesús vivirá. Por lo tanto, podemos entender fácilmente que Jesús es el árbol de la vida del huerto de Edén. Entonces, pasemos al versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Los que no han comido la carne y la sangre del Hijo del Hombre son los que no han comido del árbol de la vida, mientras que los que han comido la carne y la sangre del Hijo del Hombre son los que han comido del árbol de la vida. Entonces, hace 2000 años,
¿Cómo permitió Jesús a la humanidad comer su carne y beber su sangre? Este es un asunto muy importante. Busquemos la respuesta en Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Algunas personas preguntan: ¿por qué de repente me hablas de la Pascua cuando hace un momento estábamos hablando de la carne y la sangre de Jesús? La Pascua tiene una relación indispensable con la carne y la sangre de Jesús. Veamos el versículo 18. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Esta es la escena en la que prepararon la Pascua. Aquí podemos encontrar la conexión entre la carne y la sangre de Jesús y la ceremonia de la Pascua. Vayamos al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, es decir, la carne del Hijo del Hombre. Versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. En cuanto al vino de la Pascua en la copa, dijo: bebed de ella todos. Versículo 28. Porque esto, es decir, el vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En otras palabras, Dios prometió que el pan de la Pascua es su carne y el vino es su sangre. Llamó a esta promesa el nuevo pacto, consolidando aún más la verdad de la Pascua. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Vayamos al versículo 19 para ver la escena de la Pascua. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Partiendo y dándoles el pan de la Pascua, dijo: esto es mi cuerpo, es decir, mi carne. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa que contiene el vino de la Pascua, diciendo: esta copa, ¿qué es la copa? Es el nuevo pacto en mi sangre, que ¿por quién se derrama? Por vosotros se derrama. Permitirnos comer del árbol de la vida es el mejor regalo que Dios ha concedido a toda la humanidad, que está destinada a morir debido al pecado original de Adán y Eva de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. A través del Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, podemos ver que Jesús mismo testifica: el que come la carne y bebe la sangre del Hijo del Hombre tiene vida eterna. ¿Qué verdad contiene el pacto que nos permite comer la carne de Jesús y beber su sangre? Es la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Entonces, donde quiera que esté la verdad de la Pascua del nuevo pacto, ¿qué debe haber también allí? Allí debe estar el árbol de la vida. Hemos celebrado la Pascua todos los años. Por lo tanto, podemos decir que hemos estado comiendo del árbol de la vida cada año. Sin embargo, ¿podemos comer del árbol de la vida sin el permiso de Dios? No, nunca podemos comer de él sin su permiso. Entonces, ¿qué significa que ahora podemos comer del árbol de la vida?
¿Quién ha venido de nuevo y nos ha dado permiso para comer del árbol de la vida? ¿Quién ha venido? Dios ha venido. ¿Quién nos ha dado el pan y el vino de la Pascua? Padre Ansanjón, junto con la Madre Celestial, Nueva Jerusalén. Cristo Ansanjón abrió todas las puertas que estaban cerradas. Entonces, ¿quién debe ser? He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Hace 2000 años, los fariseos y los maestros de la ley persiguieron y calumniaron a Jesús. También hicieron cosas malvadas contra él donde quiera que iba y predicaba el Evangelio. También hay gente como ellos en esta época. Leamos Isaías capítulo 51, versículo 7. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Según el profeta Isaías, habrá algunas personas de Dios que se aterrorizarán ante los insultos de los demás y temerán sus reproches. Por eso Dios ya nos advirtió sobre ellos. Versículo 8. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Hermanos, dado que nuestro sufrimiento y persecución ya fueron profetizados, sin duda enfrentaremos el reproche de los hombres cuando testifiquemos sobre Cristo Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Tiene que haber reproches porque está profetizado. Sin embargo, si nos rendimos y nos damos por vencidos, aterrorizados por sus calumnias, no podemos decir que somos el pueblo de Dios, que tiene su ley en nuestros corazones. Por eso, hoy, pensemos una vez más en Padre, que vino a esta tierra en carne y hueso y recorrió el camino del Evangelio durante 37 años para conceder a la humanidad el árbol de la vida. La Biblia y los profetas atestiguan firmemente el hecho de que Cristo Ansanjón es sin duda nuestro Dios. Confirmémoslo leyendo Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte se refiere al monte Sión, a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Está escrito que Dios prepara un banquete de vinos refinados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. ¿Con qué destruirá Dios a la muerte para siempre? Destruirá a la muerte para siempre con el vino refinado. En otras palabras, con el pan y el vino de la Pascua. Continuemos con el versículo 8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es. ¿Quién es? Nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Sin lugar a dudas, Dios es quien trae a la humanidad el árbol de la vida. ¿No es la realidad del árbol de la vida la verdad de la Pascua? Todos los 66 libros de la Biblia, incluido el profeta Isaías, testifican sistemáticamente que el que trae la Pascua, la verdad de vida a la humanidad, es nuestro Dios. La Biblia también testifica sobre el día en que Dios vendrá a esta tierra. En la Biblia Dios dice, cuando las ramas de higuera estén tiernas y broten sus hojas, yo estaré a la puerta y llamaré. Todo sobre su venida está escrito en la Biblia.
¿No es increíble? ¿No es nuestro Padre Celestial, Cristo Ansanjón, el que vino a esta tierra con esta clara evidencia? Vino a esta tierra para dar a la humanidad el árbol de la vida, es decir, la Pascua. Cuando vino a Israel hace 2000 años, a pesar de las graves persecuciones y humillaciones, ¿no estableció la Pascua del nuevo pacto antes de ascender al cielo? También estableció la Pascua en su segunda venida. Veamos una profecía más en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cuando vino por primera vez, vino a esta tierra para convertirse en una ofrenda por el pecado. Y aparecerá, ¿qué dice la Biblia? Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Si no hubiera venido a esta tierra por segunda vez, ¿habría podido concederse la salvación a la humanidad? No. A la humanidad no se le podía conceder la salvación porque Satanás destruyó completamente la verdad en el siglo IV, después de que Jesús ascendiera al cielo. El culto dominical se instituyó oficialmente en el año 321 después de Cristo. Cuando apareció el culto dominical, el día de reposo comenzó a desaparecer gradualmente. La Pascua fue abolida en el año 325 después de Cristo. Cuando se abolió la Pascua, ¿con qué se sustituyó? Se sustituyó por la Navidad en el año 354 después de Cristo. De este modo, Satanás borró completamente la verdad del nuevo pacto de la faz de la tierra. Aunque alguien quisiera celebrar la Pascua, nadie se le permitía, bajo ninguna circunstancia. El camino al árbol de la vida que fue abierto por Dios fue bloqueado cuando la Pascua se abolió. ¿No es así? Por eso, según Hebreos capítulo 9, versículo 28, Dios tiene que venir por segunda vez para traer la salvación. Como solo Dios puede abrir el camino del árbol de la vida, el que desbloquea el árbol de la vida es Dios, Cristo, que aparece por segunda vez. Hoy en día podemos ver numerosas iglesias que nos rodean. La mayoría de las personas que van a la iglesia ni siquiera saben lo que es la Pascua, y mucho menos la guardan, aunque está en la Biblia. ¿Por qué Satanás ocultó la Pascua? ¿Para que la gente no pudiera celebrarla? ¿No está escrito en Daniel capítulo 7 que Satanás cambiaría los tiempos y la ley? Cuando Satanás oculta el mandamiento de vida de Dios, ¿a quién impide conocer en última instancia? A Dios. Su intención es evitar que la gente conozca a Dios. Para hacer que la gente desobedezca todo lo que sale de la boca de Dios, Satanás impide que conozcan a Dios. Por eso, Satanás sigue cambiando los tiempos y la ley. Una vez que conocimos la Pascua, pensamos, la Pascua es el árbol de la vida. Entonces, ¿quién proclamó esta verdad de salvación a la humanidad? Más tarde, descubrimos que era el Padre Celestial, Cristo Ansanjón. Por eso el profeta Isaías escribió en el capítulo 25, «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». Hermanos, ¿quién nos ha traído el pan y el vino de la Pascua, es decir, el árbol de la vida? Es Padre, Ansanjón. Entonces, ¿quién es Él? Es del que dan testimonio la Biblia y los profetas. Dios vino a esta tierra por segunda vez para salvarnos a nosotros, los pecadores, que estábamos destinados a morir. Solo con el propósito de salvar a sus hijos, vino a esta tierra para proclamar y enseñarnos la Pascua del nuevo pacto. Al guardar esta verdad de la Pascua, ahora tenemos la salvación y nos está esperando el reino de los cielos. Vivimos con esta esperanza y alegría. Hagamos todo lo posible por dar testimonio de nuestro Padre en Samaria y hasta lo último de la tierra proclamando, el Padre Ansanjón es el verdadero Dios. Les pido encarecidamente a todos ustedes que sean los hijos de Sión, que prediquen este último evangelio con todo su corazón. Espero que hayan recibido mucha gracia a través del sermón de hoy. Muchas gracias.